Bueno, vamos a compartir pantalla. Pam, pam. ¿Me confirmen, por favor? ¿Están viendo lo que estoy presentando? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a hablar de lo que es la hipótesis y los objetivos. Esto es bastante sencillo. Y es que ya nosotros hemos planteado un problema y hemos planteado una posible solución, ¿cierto? Pero todavía tenemos que organizar ciertas ideas de cómo vamos a llevar a cabo esa solución. No es solo plantear un problema y decir, bueno, yo lo voy a solucionar así, sino que tenemos que ponerle un orden lógico a las cosas en una propuesta para saber más o menos cómo es que se va a llevar a cabo ese tipo de proyectos. Entonces, primero tenemos que hablar de lo que es una hipótesis. Una hipótesis son las guías de una investigación o estudio, es decir, es lo que ustedes a fin de cuentas quieren probar. ¿Ya? Una hipótesis es a fin de cuentas o a final de todo lo que ustedes quieren demostrar. Ya sea que sea verdadero o que sea falso, porque una hipótesis puede al final de la investigación resultar que sea falsa, o sea, que no se cumpla lo que ustedes pensaron que se iba a cumplir, o que sí se cumpla lo que ustedes pensaron que se iba a cumplir. Puede ser que lo que ustedes creían no se pueda hacer, puede que sí se pueda hacer, ¿cierto? Entonces, las hipótesis pueden ser afirmaciones, preguntas o negaciones. Es muy raro una hipótesis en forma de negación. Normalmente se hacen como preguntas o afirmación y principalmente se hace en forma de afirmación. Y estas indican lo que tratamos de probar y definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Es decir, básicamente van a la fija de lo que queremos probar o de lo que queremos lograr con nuestro trabajo, con nuestra investigación. ¿Vale? ¿Claro todo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y como ya el último punto que trata aquí es lo que les estaba diciendo, no necesariamente las hipótesis son verdaderas o tienen que ser verdaderas. Puede ser que ustedes estén intentando hacer algo que a final de cuentas no se pueda realizar por X o Y motivo. Entonces, puede que la hipótesis sea falsa. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de hipótesis y cómo se plantea. Vamos a ver el primer ejemplo. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Aquí, esta hipótesis lo que está haciendo es que está afirmando que mientras más cerca se encuentren las parejas, geográficamente, no esposos ni nada, sino novios, por ejemplo, más satisfacción se genera en la relación. Es decir, ya sea por X o Y motivo, ellos tienen la capacidad de compartir más y se sienten más felices en una relación. Mientras que más distanciados estén, es más difícil que uno se sienta feliz en una relación. Eso es una hipótesis, una afirmación bajo un supuesto. Por ejemplo, alguien que me dé un tema de los que estén trabajando. Hola. Hola. Integración energética, profe. La integración energética. Y tú lo vas a hacer, tú eres el de San Andrés, ¿sí? ¿O de dónde? Sí, señor. Yo soy de aquí de Montería, pero el proyecto es para San Andrés. Correcto. Entonces, una posible hipótesis para ese proyecto podría ser, ¿es posible o... Bueno, lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Es posible suplir gran parte de las necesidades energéticas a través de un proyecto de integración energética? Algo así. ¿O es posible o la demanda de energía puede ser, a ver, es que estoy tratando de pensar para que quede bien planteada.
en forma de afirmación. El problema al fin era que en San Andrés no había mucha disponibilidad, ¿cierto? No era un flujo continuo. Exacto, exacto. Ok. Eso tenía un nombre. Eso tenía un nombre en ingeniería. No disponibilidad, sino... Que es un déficit energético, profe. Podría decirse disminuir la integración energética de fuentes alternas de energía podría disminuir el déficit energético que se presenta en San Andrés Isla. Eso podría ser una afirmación. En forma de afirmación. De tal forma de que la integración, es más, específicamente puedes hablar de las integraciones energéticas de las que quieres trabajar. Tú estabas hablando de energía solar, energía... La mareomotriz, la solar y la eólica. La mareomotriz y la eólica. Puedes hablar de que la integración energética de la energía solar, mareomotriz y eólica puede ayudar a disminuir el déficit de la distribución de energía en San Andrés Islas. Podría ser una forma de ver esa hipótesis. Listo. Miren que eso plantea entonces un objetivo, disminuir el déficit de energía. O sea, ya tenemos una visión hacia dónde tenemos que ir, ¿cierto? Veamos otros ejemplos. La incidencia del cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Eso es una hipótesis que anteriormente se había planteado, ya hoy en día no es una hipótesis, sino una realidad, porque se hicieron estudios que demostraron que el cáncer pulmonar afecta más a los fumadores que a los no fumadores. A mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo. No es lo mismo que a una persona le pongan trabajos repetitivos a trabajos que varíen con el tiempo. Probablemente la persona con diferentes trabajos de diferentes tipos se anime más a hacer un trabajo repetitivo. Un trabajo repetitivo para algunas personas puede ser muy aburrido. No sé si es claro a lo que quiero llegar con esta fase de lo que es una hipótesis. Una información, una pregunta o una negación. Que deje claro lo que queremos hacer, planteando si existe la posibilidad. Estoy preguntando. ¿Es claro? Sí, sí, profe. Sí, señor, clarinete. Sí, señor. Perfecto. ¿Dónde, dentro del documento, donde vamos a plantear esta hipótesis? Esta hipótesis se plantea al final de la justificación. Luego de que ustedes hacen el remate diciendo, bueno, entonces este proyecto debería realizarse por tal y tal razón, entonces ustedes dicen, entonces lo que se presente o lo que se pretende realizar es verificar si existe la posibilidad de, y ahí hacen la afirmación. O buscan una forma de incluir esa pregunta al final de la justificación, ¿cierto? Ya sería como un añadido en esa parte. No sé si es claro eso que quiero decirles. Sí, profe. Perfecto. Teniendo en cuenta, bueno, las características de una hipótesis, la hipótesis debe referirse a una situación real. No tiene sentido hablar de una hipótesis de algo irrisorio, de algo hipotético, o sea, de algo que en la vida real no puede existir. Las variables y los términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posible. No queremos un discurso entero en una hipótesis, un párrafo de 50 líneas. Las hipótesis tienen que ir a lo conciso, a lo claro, y deben dejar claro qué es lo que ustedes quieren hacer, para qué lograrlo. En el caso de la hipótesis del San Andrés, ¿qué quiero hacer? Una integración energética de tal y tal y tal energía para disminuir el déficit energético que se presenta en la región. Esas son las dos variables. ¿Qué vamos a medir? Integración energética. ¿Qué se va a obtener? Una disminución en el déficit. Eso es lo que queremos lograr. Tiene que haber una relación entre las variables propuestas por la hipótesis. Obviamente, no. Por ejemplo,
No debemos plantear una hipótesis que diga, bueno, si yo minimizo la pérdida de mango en San Andrés, voy a disminuir el déficit energético de la región. Son dos variables en una hipótesis que no tienen nada que ver la una con la otra. O a fin de cuentas, no se aclara o no se aprecia una relación directa a través de esa hipótesis que yo estoy presentando. ¿Es claro lo que quiero decir con eso? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Ahora, los términos o variables dentro de la hipótesis deben ser observables y medibles, y esto es supremamente importante. No podemos plantear una hipótesis que diga, por ejemplo, vamos a hacer tal cosa para disminuir el enojo de la población. ¿Cómo mides tú el enojo? No se puede medir, porque el enojo es una sensación. Correcto. Tienen que ser variables que tengan la capacidad de medirse. El déficit energético, por ejemplo, se puede medir a través de la cantidad de horas que la región pasa sin luz o sin energía. Esa es una forma de medir el déficit energético. ¿Cómo disminuir el déficit energético? Disminuir la cantidad de horas que determinada región o determinada hora, determinada zona, perdón, está sin luz. Es decir, aumentar la disponibilidad. ¿Es claro eso? Sí, señor. Y por último, las hipótesis se deben plantear si y solo si existe una posibilidad de demostrar que sí es posible o no es posible. Hipótesis que no se puedan demostrar su posibilidad de realizarse o no, no tiene sentido que sean planteadas, porque entonces ¿para qué estamos planteando una hipótesis que a fin de cuentas no podemos probar si es real o no es real? ¿Claro eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de los objetivos, y esto es muy sucinto. Los objetivos son los logros que se quieren alcanzar de la investigación y se miden desde el punto de vista de la hipótesis. La hipótesis te manda a un enfoque. Los objetivos te tienen que llevar a ese enfoque. Esto permite orientar el tema de la tesis y también medir los resultados obtenidos, no solo de la tesis, sino de cualquier investigación en general. Los objetivos se dividen en dos partes, un objetivo general y varios objetivos específicos. El objetivo general es único. Solo puede haber un objetivo general y es el que enmarca la meta a donde queremos llegar. Es el que es básicamente la hipótesis representada en una forma de objetivo. Y los objetivos específicos son pequeños objetivos que nos van a permitir lograr alcanzar ese gran objetivo general. Son, por así decirlo, pequeños pasos o pequeñas piezas de un rompecabezas que al armarlas en un conjunto nos permiten alcanzar un objetivo general. Normalmente en las investigaciones, como mínimo, se pide que existan por lo menos 3 objetivos específicos, que es lo mismo que vamos a desarrollar aquí. Por lo menos 3 objetivos específicos. ¿Listo? Listo. Perfecto. ¿Cómo saber cómo nombrar un objetivo? Un objetivo se nombra cuando tú agrupas una serie de actividades que cumplen una meta final. Yo tengo el objetivo general. El objetivo general, digamos que se me divide en 3 objetivos específicos. Cada objetivo específico está destinado a ser una parte de ese objetivo general que al sumar las 3 partes llegamos a la meta. Por eso está este dibujo. Aquí tenemos el objetivo general que nos dirige a la meta. Los cimientos de ese objetivo general son cada uno de los objetivos específicos.
Ahora, esos objetivos específicos van a estar compuestos de una serie de actividades. Si un objetivo específico está compuesto por una única actividad, no se puede llamar que eso sea un objetivo específico. Eso será más bien una actividad. ¿Es claro lo que quiero decir? Tienen que reunir un conjunto de actividades. Así que hay que planear muy bien en la cabeza cómo se van a armar este tipo de objetivos. No sé si es claro lo que estoy diciendo. ¿O alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? De momento no, profe. Todo claro. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo se arma un objetivo. Primero, los objetivos se redactan comenzando con infinitivos. Es decir, verbos terminados en ar, er, ir. Definir, distinguir, registrar, identificar. Verbos fuertes que definan la acción que se va a hacer en ese determinado objetivo. Nuevamente deben ser claros y concisos. No queremos párrafos de 5, 6, 7 renglones. Normalmente los objetivos, a menos de que esté asociado a una actividad muy específica que tenga un nombre muy largo, los objetivos normalmente tienen uno, máximo 2 renglones. Y deben ir a la fija. Deben plantear posibilidades realizables, es decir, objetivos que en la realidad sí se puedan cumplir, no que algo irrisorio que al final no se vaya a cumplir. Debe representar un qué, un cómo y para qué. Esto es muy importante. Todo objetivo debe responder estas 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? ¿Qué? Diseñar, evaluar, medir, establecer. ¿Cómo? Mediante un proceso, no sé, de cromatografía, mediante un análisis de componentes, mediante un examen o una evaluación o una encuesta o lo que sea. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es la razón por la que estamos realizando ese objetivo? Esas son las preguntas básicas que tiene que resolver un objetivo. Entonces, por ejemplo, diseñar un sistema de generación de potencia. Entonces, ya estamos, la primera situación, ¿qué? Diseñar un sistema de generación de potencia. ¿Cómo? Mediante la evaluación de casos de estudio. ¡Pum! Listo. Ya tenemos el cómo. ¿Para qué? Para disminuir el consumo energético de tal cosa o de tal empresa. Ya tenemos el para qué. Un objetivo siempre tiene que responder esas 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? Siempre. ¿Qué, cómo y para qué? ¿Vale? Vale. Y finalmente, los resultados de estos objetivos siempre tienen que ser medibles y verificables. Es decir, que yo tenga la capacidad de decir si el objetivo se cumplió o no se cumplió. ¿Cómo? Más adelante veremos lo que son los indicadores. Pero así a modo grosso, o a grosso modo, un indicador es lo que te dice si un objetivo se cumplió o no. Digamos, hablemos del objetivo, por ejemplo, que me acabo de inventar. Diseñar un sistema de generación de potencia, bla, 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 bla. ¿Cómo podemos verificar que se cumplió ese objetivo? Cuando ya se tenga el diseño como tal de un sistema de generación. ¿Ya? ¿Es medible? Sí, es medible. ¿Por qué? Porque yo puedo ver físicamente que existe el sistema de generación de potencia. En cambio, por ejemplo, yo no puedo medir el enojo, lo que estaba hablando ahorita, el enojo de una persona. O sea que un objetivo para un sentimiento que yo no puedo medir qué tan enojado o qué tan poco enojado se encuentra con respecto a una situación, una persona. Porque eso va a variar entre persona y persona y eso es algo muy subjetivo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, los resultados de estos objetivos tienen que tener la capacidad de medirse y de verificar que se cumplieron o que no se cumplieron. Porque recordemos que la hipótesis, a fin de cuentas, puede cumplirse o no puede cumplirse.
¿Es claro esto? Sí, profe. Perfecto. Aquí les recomiendo que le tomen captura a esto. Son unos verbos que se utilizan normalmente para la elaboración de los objetivos específicos, que se utilizan al comienzo. Aquí los de la izquierda son verbos para objetivos generales y los de la derecha son verbos para objetivos específicos. Tómenle captura, cópienlos como ustedes quieran. Estos son verbos recomendados que se utilizan normalmente para este tipo de evaluaciones. No necesariamente tienen que usar estos, pueden utilizar otros, pero estos son bastante usados. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Con esto entonces ya son todos unos expertos evaluando, viendo cómo se desarrolla una hipótesis y unos objetivos. ¿Qué queda de aquí en adelante, muchachos? Ver lo que ustedes van trabajando. Próxima clase, entonces, yo les dije, esta clase va a ser muy sucinta, muy corta, porque si ustedes no tienen, o sea, a fin de cuentas, este curso, bueno, voy a dejar de grabar. A fin de cuentas, ¿por qué no deja de grabar?